Mi mamá pasó 30 años diciéndome que yo era la fuerte y que mi hermana era la frágil, y cuando se enfermó, me llamó para preguntarme cuál de las dos iba a dejar su trabajo para cuidarla. Yo ya sabía cuál era la respuesta que esperaba. Le di la otra. Soy Rena, tengo 41 años, y manejo las operaciones de una empresa regional de logística, del tipo de trabajo donde nada funciona a menos que alguien lleve el control de cada pieza en movimiento y haga que la gente rinda cuentas cuando no cumple. Me volví buena en eso como a los 9 años, en una casa donde la rendición de cuentas siempre parecía fluir en una sola dirección. Mi hermana Sloane es 3 años menor que yo. De niñas, ella era delicada, sensible, propensa a lo que mi mamá llamaba sentimientos grandes, y yo era resistente, capaz, de bajo mantenimiento. Eso suena a cumplido hasta que entiendes lo que realmente significaba en la práctica. Significaba que las lágrimas de Sloane recibían atención y las mías recibían un recordatorio de que yo era la fuerte y la gente fuerte no necesitaba atención. Significaba que cuando Sloane reprobaba una materia, mi mamá le llamaba a la escuela. Cuando yo reprobé una materia, una sola vez, álgebra en el primer año de prepa, mi mamá me dijo que lo resolviera yo sola porque claramente era lo bastante capaz. Quiero ser justa aquí, porque he pasado años tratando de ser justa con esto, dándole vueltas desde cada ángulo que una persona razonable le podría dar. Tal vez Sloane de verdad necesitaba más apoyo. Tal vez algunos niños de verdad requieren más andamiaje para funcionar, y tal vez mi mamá no estaba equivocada en dárselo. Me he contado esa historia más veces de las que puedo contar. Pero la justicia tiene un límite, y mi mamá lo rebasó hace décadas. El patrón se mantuvo en todo. A Sloane le dieron un coche para sus 16 años, un sedán usado, nada elegante, pero un coche. A mí me dieron un pase de camión y un trabajo de medio tiempo que mi mamá me consiguió en la tintorería de una amiga suya, porque eso te va a formar el carácter. La boda de Sloane, cuando se casó a los 26 años, les costó a mis papás $18,000, un número que sé exactamente porque mi papá, antes de que falleciera, una vez se le salió mientras hacía los impuestos de la familia y me pidió que no se lo mencionara a Sloane. Cuando yo me casé a los 29, mi mamá nos dio un cheque de $2,000 y dijo que esperaba que ayudara con algo. No le guardaba rencor a Sloane por nada de esto, no realmente, no de la manera en que la gente supone. Ella no pidió ser la favorita. Era una niña, después una adulta joven, absorbiendo la atención que le entregaban de la misma manera en que yo absorbía la ausencia de esa atención. La persona que resentía, lento, en silencio, durante décadas, era mi mamá, Diane, quien construyó toda una economía familiar alrededor de la comodidad de una hija y el cumplimiento de la otra. Mi papá murió hace 6 años, un infarto repentino, sin ninguna advertencia, del tipo de muerte que reorganiza a una familia de la noche a la mañana, estén listos o no. Él había sido el contrapeso más callado de la casa, no suficiente como para arreglar el desequilibrio, pero suficiente como para de vez en cuando notarlo en voz alta, un trátala también bien Arena. Diane murmurado en la cena que nunca cambió nada, pero al menos reconocía que yo existía. Después de que murió, ese contrapeso desapareció, y el favoritismo de mi mamá ya no tuvo donde esconderse. Durante los 5 años después de su muerte, mi mamá vivió sola en la casa donde crecí, y yo era quien se encargaba de todo. No es Sloane. Yo. Coordiné el papeleo de la herencia, lidié con la aseguradora de vida, encontré un servicio de jardinería, manejé 2 reparaciones distintas del techo, manejaba 90 minutos cada camino cada 2 fines de semana para checarla, surtirle el refrigerador, llevarla a citas médicas que decía poder manejar sola pero que nunca en realidad agendaba. Sloane la visitaba en las fiestas. Le mandaba flores en su cumpleaños. Llamaba tal vez 2 veces al mes para pedir actualizaciones que yo era quien le daba. La narrativa de mi mamá, contada a quien la quisiera escuchar, era que Sloane estaba tan ocupada con los niños y yo era simplemente diferente, más independiente, no necesita tanto. Escuché esa línea tantas veces durante esos 5 años que dejé de reaccionar a ella. Se volvió como el clima. Algo que pasaba a mi alrededor y que había aprendido a no voltear a ver. Después, hace 18 meses, a mi mamá le diagnosticaron Parkinson en etapa temprana. No incapacitante de inmediato,
pero progresivo, del tipo de diagnóstico que viene con un camino bastante claro hacia necesitar cuidados de tiempo completo eventualmente, y un camino mucho más corto hacia necesitar ayuda significativa antes de eso. Fui con ella a la cita con el neurólogo donde le dieron el panorama completo. Sloane no fue. Sloane tenía un conflicto de trabajo, dijo, aunque después me enteré de que era una cita de peluquería que no quería reagendar. Durante el primer año después del diagnóstico, hice lo que siempre había hecho, solo que más. Manejé sus medicamentos, la llevé con especialistas, investigué opciones de tratamiento, actualicé a Sloane por mensajes de texto que en su mayoría se quedaban sin respuesta o recibían un solo gracias por encargarte de eso como respuesta. No me quejé, no porque estuviera bien con eso, sino porque quejarme nunca había cambiado nada en esta familia y ya había dejado de esperar que lo hiciera. La llamada que cambió todo llegó un domingo por la noche en marzo. La voz de mi mamá por teléfono tenía esa calma deliberada particular que usaba cuando había ensayado algo. Rená, he estado pensando en los siguientes pasos, dijo. El doctor dice que voy a necesitar a alguien aquí con más regularidad pronto. Alguien que de verdad pueda estar presente. Creo que es hora de que hablemos de cuál de las dos va a dar un paso atrás en el trabajo para ayudarme. Me quedé un segundo con esa frase. ¿Cuál de las dos? No necesito ayuda ni podemos armar un plan juntas. ¿Cuál de las dos va a dar un paso atrás en el trabajo? Ya suponiendo que la respuesta requería que una de las dos desmantelara su vida entera, en lugar de, digamos, contratar ayuda o repartir responsabilidades, o cualquiera de la docena de opciones más razonables disponibles para una mujer con una casa pagada y un pago del seguro de vida de mi papá sentado sin tocar en una cuenta. ¿Qué piensa Sloane de eso?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. Bueno, Sloane tiene a los niños, obviamente, y Marcus viaja tanto por trabajo. Sería tan disruptivo para ellos. Pero tú y David no tienen hijos, y tu trabajo, bueno, es nada más un trabajo, ¿no? Probablemente podrías hacer mucho desde aquí, o tomar un permiso, o algo. Nada más un trabajo. 14 años construyendo una carrera, un equipo de 31 personas que me reportaban a mí, un puesto por el que había peleado y me había ganado y en el que era buena, reducido en una sola frase a algo fácilmente dejado a un lado por la conveniencia de la familia. Y tú y David no tienen hijos, como si la ausencia de hijos significara la ausencia de una vida que valiera la pena proteger. Entonces el plan, dije despacio, es que yo renuncie a mi trabajo, me regrese a cuidarte de tiempo completo, mientras Sloane sigue exactamente como está. Yo no diría renunciar, dijo mi mamá, ya retrocediendo hacia un lenguaje más suave. Tal vez solo reducir un poco. Y no sería para siempre. Solo hasta que armemos un plan a más largo plazo. Había escuchado variaciones de solo hasta que armemos un plan a más largo plazo toda mi vida, aplicadas a cada arreglo que discretamente se volvía permanente porque nadie con poder sobre él tenía ningún incentivo para cambiarlo. Mamá, necesito que de verdad escuches esto, dije. No. No voy a renunciar a mi trabajo ni a mi carrera para volverme tu cuidadora de tiempo completo mientras la vida de Sloane se queda intacta. Eso no es un plan, es una suposición que has hecho basada en décadas de decidir que mi vida importaba menos que la de ella. Se quedó callada un momento, después el tono cambió, herido. Estoy enferma, Rená. Le estoy pidiendo ayuda a mi hija. Le estás pidiendo ayuda a una hija en específico, basándote en las mismas cuentas que has usado toda mi vida. La comodidad de Sloane importa, la mía es negociable. Te quiero, y te voy a ayudar a encontrar cuidados reales. Pero esto no lo voy a hacer. Entonces me vas a abandonar. No te estoy abandonando. Me estoy negando a ser la única opción porque es conveniente. Colgó. Me quedé sentada en mi sillón mucho tiempo después, esperando sentirme culpable, de la manera en que me habían entrenado para sentirme culpable cada vez que no absorbía lo que fuera que me estuvieran poniendo encima. No llegó. Lo que llegó en cambio fue algo más cercano a la claridad, del tipo que aparece tarde pero completa. 3 días después, me llamó Sloane, y pude notar de inmediato que le habían dado una versión de los hechos diseñada para hacerme la villana. Mamá dijo que básicamente le dijiste que se las arreglara sola, dijo Sloane,
con la voz ya tensa con esa justicia particular que le habían dejado desarrollar toda una vida de nunca escuchar un no. Está asustada, Rena. Tiene Parkinson. Te dijo que me pidió que renunciara a mi trabajo y me mudara para ser su cuidadora de tiempo completo, mientras decía explícitamente que tú no deberías tener que hacerlo por los niños y los viajes de Marcus. Silencio un segundo. Dijo que estaban hablando de los siguientes pasos y que tú las cerraste en seco. Esa es una manera de describir el negarme a reestructurar yo sola toda mi vida porque se supone que importa menos que la tuya. Eso no es justo. Yo tengo hijos. Ya sé que tienes hijos, Sloane. Lo he sabido durante años. Yo también tengo una vida, una carrera, un matrimonio, ninguno de los cuales al parecer cuenta de la misma manera en las cuentas de esta familia. Entonces, ¿qué? ¿Se supone que la dejemos que se las arregle sola? ¿Está enferma? No. Se supone que lo resolvamos juntas, como dos hijas adultas, usando los recursos disponibles, que incluyen el dinero del seguro de vida sobre el que está sentada, agencias de cuidado en casa, y el hecho de que tú y yo tenemos cuentas de banco funcionando y podríamos repartir un costo que ninguna de las dos tiene que cargar sola renunciando a nada. Sloane no tuvo respuesta para eso, lo cual me dijo que en realidad nunca había considerado ninguna opción más allá de la que no requería nada de ella. Voy a ayudar, continué. Voy a ayudar a coordinar el cuidado, ayudar a pagarlo, visitarla con regularidad, exactamente como lo he estado haciendo durante 5 años, lo cual sabría si hubieras estado poniendo atención. Lo que no voy a hacer es renunciar a mi trabajo para volverme su enfermera de tiempo completo sin paga porque se supone que yo tengo menos que perder. Estás siendo muy fría con esto. Estoy siendo precisa. Fría es una descripción a la que la gente recurre cuando no le gusta escuchar la verdad dicha con claridad. También colgó. Esa semana, hice algo que probablemente debí haber hecho años antes. Le llamé a un asesor de cuidados para adultos mayores, alguien recomendado, no Renata, otra historia, otro abogado, uno especializado en derecho de adultos mayores que una compañera de trabajo había usado para sus propios papás. Revisamos las finanzas de mi mamá, a las que tenía acceso parcial de haberme encargado de las cosas después de que mi papá murió. Tenía como $400,000 del pago del seguro de vida sentados en su mayoría sin tocar, una casa completamente pagada que valía cerca de $300,000 y una pensión modesta. Ella era, por cualquier medida razonable, completamente capaz de financiar cuidados profesionales en casa, una eventual transición a un asilo con asistencia, o alguna combinación de ambos, sin que ninguna de sus dos hijas sacrificara una carrera. Armé una propuesta. Una asistente profesional de cuidados en casa empezando con 15 horas a la semana, aumentando según se necesitara, financiada con sus propios bienes. Un gestor de cuidados geriátricos para coordinar citas médicas. Tanto Sloan como yo aportando tiempo para visitas y supervisión, repartido de manera pareja, documentado, no supuesto. Se lo mandé a mi mamá y a Sloane en un correo, expuesto con claridad, con los números incluidos, sin dejarles ambigüedad detrás de la cual esconderse. Mi mamá me llamó de inmediato, furiosa con ese tono particular herido que reservaba para los momentos en que sus expectativas no se cumplían simplemente. ¿Quieres que gaste el seguro de vida de tu papá en extraños que me cuiden en lugar de que lo haga mi propia hija? Ese dinero existe específicamente para situaciones como esta, mamá. Para eso es. Y una profesional capacitada va a manejar mejor tus medicamentos y necesidades de movilidad de lo que Sloane o yo podríamos, honestamente, porque ninguna de las dos es enfermera. La familia debería cuidar a la familia. La familia está cuidando a la familia. Financiando tu cuidado, coordinándolo, visitándote con regularidad. Lo que la familia no debería hacer es que una hija desmantele su carrera entera porque decidiste que su tiempo vale menos que el de su hermana. Siempre le has tenido celos a Sloane. Ahí estaba, la línea para la que me había estado preparando toda mi vida sin nunca haberla escuchado dicha con tanta claridad. Más de 30 años de trato desigual, finalmente justificados en voz alta como algo que al parecer me había ganado por mi propia mezquindad. No le tengo celos a Sloane, mamá. Estoy cansada.
He pasado 30 años viéndote tomar decisiones basadas en la suposición de que mis necesidades son opcionales y las de ella no, y ya me cansé de fingir que eso es normal. No tuvo nada que decir a eso. Sloane, por su parte, se quedó callada del lado familiar casi 2 semanas, lo cual después me enteré que fue porque de verdad se puso a revisar sus propias finanzas y se dio cuenta de que iba a tener que contribuir de manera significativa a un plan de cuidados por primera vez en su vida adulta, una idea que al parecer nunca se le había cruzado como posibilidad antes. 6 semanas después de esa llamada telefónica, el plan de cuidados que yo había propuesto entró en efecto, en su mayoría intacto. Mi mamá contrató a una asistente a través de la agencia que yo había encontrado, 12 horas a la semana para empezar. Configuré pagos automáticos desde su cuenta para que nadie tuviera que manejar manualmente la facturación cada mes. Sloane, hay que reconocérselo, en cuanto entendió que la alternativa no iba a hacer que yo absorbiera en silencio toda la carga, empezó a visitar con más regularidad. Se hizo cargo de agendar las citas de terapia física de mi mamá, e incluso aportó para una parte de las horas del asistente que superaban lo que el seguro de vida cubría mensualmente. No fue cálido. Mi mamá, hasta el día de hoy, de vez en cuando hace alguna versión del comentario de la familia debería cuidar a la familia cuando está frustrada con una asistente o sintiendo lástima de sí misma en particular. Pero dejó de pedirme que renunciara a mi trabajo. Dejó de suponer que mi tiempo era el recurso flexible en las cuentas de la familia. Y por primera vez en mi vida adulta, dejé de absorber esa suposición sin decir nada. Mi esposo David, viendo todo esto desarrollarse desde afuera, me preguntó una noche por qué no había dicho que no décadas antes, cuando el patrón empezó a hacerse visible por primera vez. No creo que haya entendido que se me permitía, le dije. Pensé que ser la fuerte significaba que la fuerza era el precio de entrada. No me di cuenta de que la fuerza se suponía que venía con las mismas opciones que todos los demás tenían, no menos. No me dijo nada profundo de vuelta. Solo estiró la mano y tomó la mía, lo cual honestamente fue suficiente. Unos meses después de que el plan de cuidado se estabilizara, comí con Sloane, la primera vez a solas que pasamos juntas en años que no estuviera envuelta alrededor de alguna obligación familiar. Se veía cansada de una manera que reconocí, el agotamiento específico de alguien recalibrando una identidad que nunca había tenido que cuestionar antes. No me había dado cuenta de cuánto habías estado haciendo, dijo, revolviendo su café sin tomarlo. Por mamá, digo. Todos estos años. Ya sé que no te habías dado cuenta, dije. Nadie te hizo nunca verlo directamente. Lo siento, dijo, y sonó casi sorprendida de escucharlo dicho en voz alta. No creo que nunca haya pensado en lo que te costó. Solo pensé que eso era lo que tú hacías, y yo hacía otras cosas. Agradecí la honestidad más de lo que esperaba. No borró 3 décadas, pero fue algo que ninguna de las dos había dicho nunca con claridad antes, y la honestidad clara, en esta familia, siempre había escaseado. No estoy tratando de castigar a nadie, dije. Solo necesitaba que de verdad fuera justo. No perfectamente igual, la vida no funciona así, pero justo. No supuesto. Asintió, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, se sintió como si de verdad lo escuchara, en lugar de solo esperar a que la conversación terminara para que el viejo patrón pudiera continuar. El Parkinson de mi mamá ha avanzado despacio durante el último año, como se esperaba. Las horas de la asistente han aumentado a 20 a la semana. Sloane y yo ahora repartimos la supervisión, genuinamente repartida, no la versión donde yo hago todo y ella se reporta desde lejos. No es perfecto. Mi mamá de vez en cuando todavía se resbala hacia el viejo guión, el tono de mártir, los comentarios pesados sobre familia y sacrificio. Pero lo hace hacia un cuarto donde yo ya no soy la única audiencia dispuesta a absorberlo en silencio. A veces pienso en esa llamada de domingo, la de cuando me preguntó cuál de las dos iba a renunciar a su trabajo, ya segura de la respuesta antes de terminar la frase. Pienso en que tan fácil hubiera sido decir que sí, de la manera en que le había dicho que sí a versiones más pequeñas de esa pregunta toda mi vida. Pienso en que le habría pasado a mi carrera, a mi matrimonio, a mi sentido de mí misma, si me hubiera doblado como 30 años de entrenamiento me decían que hiciera. No me doblé. Dije que no,
y lo dije en serio, y la familia no se derrumbó de la manera en que me habían advertido que pasaría si alguna vez dejaba de absorber todo sin quejarme. Simplemente se convirtió en algo más cercano a lo justo, lo cual al parecer siempre había sido posible. Nadie simplemente se había molestado en exigirlo antes. Muchas gracias por ver hasta el final. Si de verdad les gustan nuestros videos, no se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Que tengan un excelente día.